Como la mayoría de ustedes saben, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y dio así inicio a un movimiento que revolucionaría a toda Europa y tendría alcance incluso hasta nuestros días. Esa es la razón por la cual quizá usted ha escuchado que en el mes de octubre se celebra el mes de la Biblia y también el mes del pastor. Es por causa de la reforma protestante, de ese evento maravilloso a través del cual Dios trajo a luz verdades bíblicas que habían sido olvidadas, que habían sido tergiversadas, que habían sumido a la cristiandad de una oscuridad total y absoluta. Recordemos que inicialmente no fue el propósito de Lutero ni de alguno de los primeros reformadores separarse de la iglesia de Roma. Ellos entendían, los reformadores entendían, que en sus días, allí en la iglesia de Roma, todavía había un depósito de la verdad que históricamente la iglesia cristiana había sostenido. De esas verdades que la iglesia cristiana había establecido a través de siglos. Eso lo pensaba Lutero, lo pensaba Calvino, pero también lo pensaban los otros reformadores. Esa fue la razón por la cual ellos inicialmente no pensaron en separarse de la iglesia de Roma. Todavía había verdad allá. Todavía la iglesia de Roma en esos días sostenía, por lo menos en el papel, algunas de las verdades históricas de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia romana afirmaba en esos días, estamos ubicados en el siglo XVI, afirmaba, como aún lo hace hoy, por lo menos, repito, en el papel, las doctrinas establecidas en los primeros 4 grandes concilios ecuménicos que nosotros, como protestantes, también aceptamos. Fueron los concilios de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Se les llama concilios ecuménicos porque fue la fe que afirmó la iglesia de ese entonces, en cualquier lugar. En esos 4 grandes concilios se establecieron doctrinas fundamentales para la cristiandad como la Trinidad, como la doctrina de la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Se estableció la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu, la segunda venida corporal de Jesucristo y, para mencionar otro, dentro de muchas más doctrinas, la resurrección física de los muertos al final de los tiempos, el juicio final también. Esas doctrinas que se establecieron en los 4 concilios iniciales se sumaban a las doctrinas que creemos todos los cristianos, incluida la Iglesia Católica, insisto, que están claramente presentadas en el credo de los apóstoles, una afirmación doctrinal del segundo siglo de la Iglesia cristiana. Quiero leerles el credo de los apóstoles. Cuando usted lo escuche, usted va a decir, pero eso no es católico. No, no es católico. Esto es parte del legado histórico de la iglesia cristiana y es del segundo siglo, antes de que existiera la iglesia católica. Y aquí se expresa claramente nuestra fe cristiana. El credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo. Amén. Todos nosotros deberíamos memorizarlo. No se puede decir menos para ser cristiano, pero se puede decir más. ¿Qué fue lo que desarrollaron los 4 concilios posteriores que antes mencionaba?
como reacción a lo que los reformadores empezaron a enseñar, en lugar de purificarse a sí misma la Iglesia Católica, entonces más bien como dogma, como doctrina que todo católico debe creer, la justificación por las obras, ya no por la fe. Estableció el valor meritorio de los sacramentos y de las indulgencias. 7 sacramentos en lugar de pago de indulgencias para la salvación de los que ya han muerto y que hay que sacarlos del purgatorio. Tradición de los apóstoles, transmitida de generación en generación a los cardenales, es de igual valor que la palabra de Dios. ¿Dónde saca la doctrina de la Iglesia? La saca de los libros deuterocanónicos y la saca de la tradición apostólica, pero no en ese orden, porque en la práctica primero es la tradición, luego los deuterocanónicos y en último lugar la Biblia. Claramente salió a flote que esta iglesia católico-romana ya no era la iglesia de Cristo, era una iglesia apóstata. Finalmente, los reformadores se separaron. Es necesario que las nacientes iglesias reformadas afirmaran claramente, de una manera férrea y concisa, sus doctrinas. ¿Qué creían? Los reformadores presentando un frente común. Hubo algo que fue común a todos los reformadores. Estas doctrinas que vamos a mencionar echaron el fundamento del movimiento reformador y llegarían a ser el sinónimo de la ortodoxia reformada. Es decir, las doctrinas que voy a mencionar mañana son las doctrinas básicas para que una iglesia sea considerada una iglesia protestante. Para que una iglesia sea considerada una iglesia nacida o coherente con la reforma protestante y no más bien de la herencia católica. Son doctrinas que pertenecen a un legado común tanto de luteranos como de reformados, como de zwinglianos, como de menonitas, es decir, de todos los grupos que surgieron de la reforma protestante del siglo XVI. La reforma protestante fue conocido posteriormente y hasta nuestros días como las 5 solas de la reforma protestante. Hay más. Por ejemplo, las 5 doctrinas calvinistas, ¿sí? O las doctrinas de la gracia, que consideraremos dentro de 8 días, y después vamos a hablar en un domingo subsiguiente, vamos a hablar de lo que es la identidad particularmente bautista, ¿sí? Pero donde inicia la reforma se establecieron 5 doctrinas fundamentales que determina si una iglesia es protestante o no es protestante. Las 5 solas de la reforma protestante. Cada una de estas solas fue atacada directamente por el Concilio de Trento. O sea, lo que creían los reformadores con base en la Escritura, entonces fue atacado en puntos particulares por el Concilio de Trento católico. De manera que así se creó una distancia insalvable entre catolicismo y protestantismo. O eres católico o eres protestante, pero no hay un término medio. ¿Cuáles son las 5 solas de la reforma? Son sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Ellos lo expresaron en el lenguaje teológico de la época, en el latín. De esta manera, sola Scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Toda iglesia que se denomine protestante, como mínimo, debe afirmar este legado histórico que nos dejó la Reforma. De otra manera, esa iglesia, si no considera algo de este legado histórico, no puede ser considerada como protestante, en ningún sentido. O sea, mucho de lo que hoy en día se cree que es iglesia cristiana o que está alineada con el movimiento protestante o reformado, no lo es en absoluto. Mucho de lo que pasa hoy por cristianismo no es el cristianismo bíblico, no es el cristianismo de la Reforma. Estas son las doctrinas básicas sobre las cuales se construye el entendimiento de la doctrina de la salvación.
particularmente de la justificación. Es decir, cómo un hombre pecador puede ser salvo frente a la justicia santa y perfecta de Dios. Y ese fue el problema básico que luchó la Reforma, lo que llevó a Martín Lutero a clavar las 95 tesis. Repito, la pregunta es esta: ¿cómo el hombre pecador puede ser salvo frente a la justicia de un Dios que es santo y perfecto? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Roma? Por medio de las obras, a través del mérito humano, no solo por medio de Cristo, sino a través de muchos intermediarios que hay para llegar a Dios, a través de la intermediación de la iglesia, por medio de los sacramentos. Finalmente, entonces, la gloria es para el hombre. Y todo eso no está basado en la sola escritura, sino en la tradición de la iglesia. ¿Notan entonces qué tan diferente es ser católico a ser protestante? Hay una distancia insalvable entre los dos. La doctrina de la justificación, o sea, la doctrina de cómo puede ser salvo un pecador delante de Dios que es santo, justo y perfecto, solo puede ser conocida por la revelación especial. O sea, por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No hay otra manera de saber cómo podemos ser salvos. Si le preguntamos a los hombres, si le preguntamos a una iglesia establecida por los hombres, si le preguntamos a la tradición de los hombres, la respuesta de toda religión es a través de las obras. ¿No lo han notado? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esfuérzate por conseguirlo. Pero la Biblia claramente, de principio a fin, enseña que la salvación no es por mérito humano, que la salvación es por la fe, es por la gracia, es por medio de Jesucristo. La Biblia enseña categóricamente que la salvación es una obra exclusiva de Dios, exclusiva. Y esa es la razón por la cual la gloria le pertenece solo a Dios. Si es que hemos de ser salvos, entonces, ¿a quién debemos darle la gloria? Si aún no eres salvo, ¿dónde vas a buscar la salvación? La respuesta bíblica es en Dios y solo en Dios. La salvación pertenece a Jehová, como dice el profeta Jonás. El hombre no tiene arte ni parte en esta obra sobrenatural. En la salvación el hombre es simplemente un receptor. Simplemente el hombre abre las manos para recibir algo que viene como un don de la gracia de Dios. Y esta salvación es descrita en la Biblia como obtenida solo por medio de Jesucristo. No hay otro mediador. No hay santos mediadores. María no es mediadora en la salvación. Dios nos da la salvación solo por gracia, no por mérito alguno de nuestra parte, y la hacemos nuestra la salvación por la fe, pues es un don de Dios. Esa, entonces, repito, es la ortodoxia protestante, la cual nosotros como iglesia sostenemos. O sea, nosotros como iglesia nos adherimos sin reparo alguno a las 5 solas de la Reforma protestante. Ahí está la base de toda nuestra doctrina. Esas 5 solas son fundamentales para nosotros. Y vamos a considerarlas brevemente en esta mañana. Sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Comencemos entonces considerando la sola Escritura. Es la sola que encabeza, es la primerita, ¿notan ustedes? Claro, porque es que si la Biblia no es la base para encontrar cómo podemos ser salvos, si buscamos la respuesta a cómo ser salvos en la tradición de los hombres, entonces el camino va a ser diferente al que trazó las Sagradas Escrituras. Los reformadores se pararon sobre esta sola para el resto de las solas. Solo la Biblia y únicamente la Biblia es la norma de fe y conducta para el creyente. A diferencia de la Iglesia Católica, que tenía otras fuentes de verdad. Sí, la Iglesia Católica afirma la Biblia,
Si usted habla con un católico o habla con un sacerdote católico, va a decir, claro que sí, nosotros tenemos la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos no lo van a negar, pero a la Biblia le van a añadir la tradición apostólica, los libros deuterocanónicos y últimamente, o sea, hace poquito, 100 años, o sea, en la historia eclesiástica 100 años es poco, hace 100 años declararon el dogma de la infalibilidad papal. O sea que cuando el Papa habla desde la silla de San Pedro, se llama ex cátedra, desde la silla de San Pedro, cuando él está reunido con los cardenales, con los obispos de todo el mundo, y está sentado en la silla de San Pedro, lo que él diga es dogma para la iglesia, no falla, es infalible. De ahí han salido dogmas como la ascensión de María en cuerpo. Sí, María, según la teología católica, no murió, ascendió al cielo sin morir. Y por eso ella es corredentora con Cristo, según la teología católica. ¿De dónde saca todo eso la Iglesia Católica? No es de la Biblia, definitivamente. Cualquier lector de la Biblia, por sencillo que sea, nota de primera, nota de entrada que eso no está en ningún pasaje de la Escritura, y la defensa del católico simplemente es, tenemos la tradición de la Iglesia. Tenemos al vicario de Cristo, al Papa que habla infaliblemente. Los reformadores se pararon firmemente entonces sobre la verdad de que es solo la Escritura. No podemos buscar las verdades aparte del lugar donde Dios las reveló. Y ellos tuvieron mucho que decir al respecto, escribieron bastante de la sola Escritura y se pararon firmemente en que la Biblia, como ella misma afirma, es la única verdad revelada de parte de Dios. Mire cómo la Biblia misma lo afirma. Vayan en su Biblia a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. También vamos a mirar Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Proverbios 36 y Apocalipsis 22, 18 y 19. O sea, ¿de dónde los reformadores sacaron que la Biblia es la única revelación especial de Dios? Pues de la Biblia misma. Es la Biblia misma la que afirma esa autoridad absoluta. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Nota la afirmación de la Biblia misma? Ahí en el contexto de Israel que recibe la ley por parte de Moisés, hay una afirmación clara. Lo que Dios está revelando por parte de Moisés es tan serio que ningún israelita puede atreverse a quitarle o a añadir. Miren Deuteronomio 12:32, ahí unas paginitas adelante. Otra vez se insiste en esta verdad. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. ¿Nota el peligro? Es que lo que Dios reveló es para que nosotros lo creamos y lo obedezcamos, ¿cierto? Si eso es así, entonces dice el texto, no le añadas ni le quitas. ¿Qué pasa si le quitas a la palabra de Dios? Entonces no vas a creer ni obedecer todo lo que Dios reveló. ¿Qué pasa si le añades a la palabra de Dios? Como dijo Jesús, normalmente la tradición se va a imponer por encima de la palabra de Dios. Y doctrinas de hombres van a llegar a ser más importantes a lo que la Biblia enseña. Proverbios 36 va por la misma línea de pensamiento. El proverbista afirma, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Le añadió a las palabras de Dios. Y es interesante la manera como cierra la Biblia. El último libro de la Biblia, que fue el último libro en ser escrito por el último apóstol sobreviviente. Eso es un testimonio absoluto que cierra no solo el libro de Apocalipsis, sino que cierra toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuche esto, hermano, escuche esto, amigo que nos visita. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Notan qué tan serio es el asunto? Por esa razón los reformadores la colocaron en el primer lugar. Era la sola escritura y solo la escritura la que iba a sostener la iglesia cristiana. ¿Por qué se alejó el cristianismo? ¿Por qué cayó en el oscurantismo? Porque se alejó de la sola escritura. Dicho sea de paso, esa es una de las razones por la cual esta iglesia es una iglesia cesacionista. ¿Qué es eso? Para los que no saben, nosotros creemos que esas palabras de Apocalipsis cierran toda revelación especial de Dios. Ya no hay don de lengua, ya no hay don de profecía. Dios ya no está revelando nada nuevo a la iglesia. Aquellos que hoy en día se llaman reformados y se dicen ser continuistas, o sea, que aceptan la continuidad de esos dones, tienen un gran problema con la herencia reformada. Pero tienen un gran problema con estos textos que nosotros acabamos de leer. Dios ya no está revelando nada. Está todo completo en su palabra. Y es nuestro deber investigar la Biblia para conocer todo lo que Dios dice. De esa manera saber qué debemos creer y cómo debemos vivir. No podemos quitarle nada. Y tampoco debemos añadirle nada a esa revelación de Dios. Nuestros antepasados vieron con sus propios ojos, en sus propios días, lo que sucede cuando una iglesia desplaza la Biblia a un segundo plano y da oídos a lo que los hombres afirman. No es que los reformadores negaran el valor de la historia. Es importante, nosotros estamos estudiando la historia, yo le estoy mencionando algo que dijeron hace 5 siglos y es legado para nosotros. Lo que hicieron los reformadores fue colocar la Biblia en el primer lugar, como la única fuente autoritativa, la única fuente inerrante e inefable de la palabra de Dios, de la revelación divina. Sí, como dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la principal tarea de la iglesia en la tierra es proteger este depósito sagrado que recibimos. Debemos protegerlo de la corrupción de los hombres, de cualquier cosa que el hombre le quiera quitar o cualquier cosa que el hombre le quiera añadir. Sobre esta base fue que los reformadores construyeron todo su edificio doctrinal. Así que, mis queridos hermanos, un signo inequívoco de la ortodoxia protestante es la sola escritura. Y un signo inequívoco de la heterodoxia, o sea, de que una iglesia está caminando por el terreno de la herejía, es añadir algo a la revelación bíblica como norma de fe y conducta. Todas aquellas iglesias que están hablando hoy de revelaciones, de profecías de Dios, son heréticas, son sectas, no son la verdadera iglesia de Dios. Y por eso quienes se congregan en esa iglesia normalmente caen bajo el autoritarismo de los hombres. La segunda sola es solo Cristo, solus Christus. Cuando se coloca la Biblia en el primer lugar, inevitablemente eso nos va a llevar a ver la centralidad de Cristo en toda la historia bíblica, en toda la historia de la salvación. Porque cuando usted lee la Biblia, va a notar claramente que toda la Biblia tiene que ver con la salvación que Dios provee en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento camina hacia Cristo y todo el Nuevo Testamento revela a Cristo. Cristo, amados hermanos, no es un añadido a la Biblia. Cristo no es un añadido a la historia de salvación. Cristo no fue un plan B de Dios. En el propósito de Dios, Cristo no apareció cuando el hombre pecó y Dios entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Me toca inventarme una manera de salvar a estos hombres pecadores. No, de acuerdo al lenguaje bíblico, Cristo es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Cristo es el centro y la meta de todo lo que está escrito en la Biblia. Esto significa que la salvación es solo por medio de Cristo y de ningún otro. Pero también significa que todo lo que el Padre ideó tiene como finalidad la glorificación de su único Hijo Jesucristo como el Salvador de los hombres. El testimonio unánime de la Biblia es, como Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Pero mire cómo afirman esta verdad otros pasajes de las Escrituras. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es un lenguaje exclusivo y excluyente, ¿lo notaron? Solo un Salvador, ¿quién? Jesús. Solo un nombre en el cual podemos ser salvos. Eso es exclusivo, pero también es excluyente. Solo un nombre. ¿Hay otro nombre que se pueda añadir acá para que los hombres puedan ser salvos? ¿Acaso María? ¿Acaso alguno de los santos? ¿De los grandes hombres de la historia de la iglesia? Ninguno. Solo Jesucristo es Salvador. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Notan ese énfasis de las Escrituras? Tú solo puedes ser salvo en el nombre de Jesucristo. Él es el único Salvador. Si acudes a cualquier otro, entonces no tienes la salvación. Caminas a la condenación. Alguien lo afirmó bien al decir todos los caminos conducen a Dios. Eso dice las religiones, ¿no? El ecumenismo dice todos los caminos conducen a Dios. Él dijo, sí, cierto, pero todos los caminos aparte de Cristo conducen a Dios para el juicio eterno. Hay un solo camino que conduce a Dios para salvación. ¿Y ese camino quién es? Jesucristo. Pablo afirma, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Notan? No solo es que Cristo es el único Salvador, sino que Cristo tiene toda la preeminencia. La razón de ser de nuestra salvación es Cristo, y la razón de ser de nuestro culto hoy acá es Cristo. No adoramos a ningún ser humano, adoramos al Dios hecho hombre, y a través del Dios hecho hombre, Jesucristo, adoramos al Dios en Trinidad, como les explicaba hace 8 días. Otra vez, esto significa que un signo inequívoco de la ortodoxia reformada es la exclusividad de Cristo en la salvación. ¿Quieres saber si una iglesia camina en el recorrido bíblico, si una iglesia es bíblica, si una iglesia está en este legado histórico de la reforma? Bueno, la pregunta simple es esto. Allá te enseñan que la salvación es solo por Cristo. Bien, pero si alguna iglesia niega esa exclusividad de Cristo o coloca a Cristo de lado en cuanto a ser el único mediador, si insinúa algún otro mediador, algún otro camino de salvación, entonces no estamos frente a una iglesia bíblica, no estamos ante una iglesia verdadera, sino ante una secta. El catolicismo es eso. El catolicismo habla de María como corredentora, como mediadora. El catolicismo es tan descarado que dice: no le pidas a Cristo porque Él te puede negar lo que le pidas, pídeselo a su madre porque ella, que tiene un corazón de madre, no niega nada. Y ella va a convencer a su hijo. ¡Qué herejía tan terrible! Pero eso es lo que piensan y creen los católicos. Pero hoy en día iglesias que se llaman cristianas también están colocando al lado de Cristo algún otro mediador. Sectas cristianas, como los mormones, los testigos de Jehová, colocan al lado de Cristo algún otro tipo de mediador. Entonces tenemos la sola escritura, tenemos solo Cristo. En tercer lugar tenemos la sola fide o la sola fe. La tercera sola de la reforma fue la sola fe. Y este precisamente fue el centro de debate de Lutero con Roma, con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica afirmaba la necesidad de indulgencias para la salvación de los hombres. Lo que exacerbó a Lutero como buen alemán fue el día que escuchó a un legado del Papa, Tetzel, decir que cuando la moneda entrara en el cofre y sonara, en ese mismo momento el alma saltaba del purgatorio al cielo. Eso lo creían en el siglo XVI y lo creen hoy en día. Mis amados, cuando ustedes, si es que lo han hecho ahora para que lo sepan,
Ustedes compran un relicario, algo que un certificado, algo así que uno le da a la familia del difunto, esos certificados son indulgencias. Usted compró algo para que le cuenten a los médicos del difunto. Tal perversidad, producto de la invención de los hombres, fue combatido férreamente por Martín Lutero en sus famosas 95 tesis y en otros escritos también, y a los cuales se le juntaron más escritos de los reformadores. El centro de la doctrina de la Reforma entonces fue lo que nosotros ahora llamamos la justificación solo por la fe. ¿Qué significa la justificación solo por la fe? En términos simples y sencillos, significa que la salvación no es por obras. Significa que la salvación, el perdón de los pecados, no lo obtenemos ni lo podríamos obtener por nuestros esfuerzos humanos. Esta fue una verdad liberadora para una generación que vivía bajo el señorío de Roma y bajo el temor de la muerte. La Iglesia de Roma nunca ofreció y nunca ofrece seguridad de salvación. Todo católico muere con la incertidumbre de su salvación. Lo más seguro que sabe un católico, de acuerdo a la doctrina católica, es que se va al purgatorio. ¿Cuánto va a durar en el purgatorio? No sabe. O sea que para el católico no hay posibilidad de saber a ciencia cierta si el día en que muere va a ir al cielo o no. ¿Sabe qué produce eso? Esclavitud en los hombres. Eso le da poder absoluto a la religión para que domine sobre las conciencias de los hombres. Los hombres se vuelven esclavos de la iglesia. Los hombres se vuelven esclavos de la religión. Eso era lo que sucedió en el siglo XVI. Pero muchos hoy en día todavía padecen bajo ese yugo. La incertidumbre de la salvación. ¿Hay alguna manera de saber si soy salvo? ¿Hay una manera de ser salvo y obtener una seguridad de esa salvación? La respuesta bíblica, la respuesta de los reformadores fue sí. El texto maravilloso que iluminó la mente de Lutero fue Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero comprendió que este texto enseñaba que la justicia que Dios demanda para que podamos ir al cielo es una justicia que nos es dada por la fe. No la obtenemos ni la podemos obtener por las obras. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? La respuesta bíblica es: por la fe en Jesucristo obtienes el perdón de los pecados. Qué verdad tan liberadora, ¿no? Esa verdad es tan preciosa, tan central a la Biblia, que aparece en el profeta Habacuc y aparece repetida 3 veces en el Nuevo Testamento. Habacuc 2:4 dice: he aquí el cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento aparece en Romanos 1:17 que acabo de leer, aparece en Gálatas 3:11 que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y vuelve a aparecer en Hebreos capítulo 10 versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Notan? Esta verdad aparece repetida literalmente 4 veces en la Biblia. Los reformadores se dieron cuenta de eso y entendieron entonces que la única verdad que puede liberar a los hombres del yugo de la religión, pero también de una conciencia esclava al miedo de la muerte, era entender la justificación por la fe. Tú puedes saber hoy si eres salvo o no. Lo puedes saber. ¿Sabes cómo? Creyendo en Jesucristo. O sea, por la fe en Jesucristo. Dice la Biblia que tú puedes obtener un perdón total y absoluto de tus pecados. Eso es una verdad maravillosa, preciosa y liberadora. Entonces, la ortodoxia reformada se para sobre esta verdad maravillosa, pero también liberadora. Esa verdad que trajo como resultado la libertad de las conciencias, pero también significa que el signo inequívoco por el cual podemos identificar una secta es la afirmación, aunque sea solapada, de una salvación por obras.
así sea del 1%. Si te dicen, sí, es por la fe, claro que sí, pero... entonces no es solo por la fe. Si te dicen, sí, es por la fe, pero tienes que bautizarte para ser salvo, eso no es solo por la fe. Si te dicen, sí, claro que sí, es el Cristo y solo por la fe, pero debes cumplir los mandamientos, entonces no es solo por la fe. La salvación, mis hermanos, es una obra exclusiva de Dios. No nos dejemos robar esa verdad maravillosa del Señor. Los reformadores dieron su vida por esa verdad y nos la dejaron a nosotros como un legado precioso. En cuarto lugar, sola gratia, sola gracia. Esta afirmación, sola gracia, es el resultado lógico del anterior. Solo por la fe. Notan el hilo lógico, sola escritura, solo por Cristo, solo por la fe. Necesariamente esto nos lleva, lógicamente esto nos lleva entonces a afirmar que es solo por gracia. Y esta es la enseñanza clara de las Escrituras. Es decir, si somos salvos por Cristo y solo por Cristo, si somos salvos solo por la fe, esto significa que la salvación es un regalo de la gracia de Dios que hacemos nosotros para obtenerla. Y que la salvación es solo por la gracia de Dios. Significa que es una obra en la cual el hombre no participa. Tú no añades a nada, yo no puedo hacer nada. Dios hizo todo para la salvación. ¿Saben qué es lo contrario a la gracia según la Biblia? Es el mérito humano. O sea, hay dos caminos para llegar a Dios: el camino del mérito humano o el camino de la gracia de Dios. Escoge cuál vas a recorrer. Los dos te van a llevar a Dios, pero el uno te va a llevar a la condenación eterna porque nunca vas a tener los méritos suficientes para la salvación, pero el otro te va a llevar a la salvación segura en Cristo Jesús, porque Cristo tuvo todos los méritos necesarios para nuestra salvación. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 11, 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6 dice así el apóstol Pablo: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y escuchen la explicación de Pablo. Y si por gracia, ¿ya no es qué? Por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Suena trabalenguas, ¿no? Pero es claro. Pablo está diciendo, la gracia excluye las obras. Las obras excluyen la gracia. ¿Es por gracia o es por obras? No hay una mezcla de las dos. Si a la gracia le añadimos algo de obras, entonces ya no es por gracia, es por obras. Y si a las obras le añadimos algo de gracia, las obras siguen siendo obras. El camino único y exclusivo que Dios trazó para nuestra salvación es su propia gracia. El mensaje inequívoco de las Sagradas Escrituras es que Dios visitó a los hombres pecadores en su gracia. Es que Dios vio la condición miserable de los hombres pecadores. Esa condición miserable en la que nos sumieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios vio esa condición miserable y solo por gracia, no por merecimiento nuestro, quiso salvarnos. Y entregó a su Hijo Jesucristo. Eso significa que en la salvación nuestra no hay campo para la jactancia humana. No hay campo para el orgullo humano. ¿Dónde? Pregunta Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo en Romanos 3, 27 y 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloriosa verdad, preciosa! Pero hay algo en nuestro corazón que siempre va a buscar el mérito, ¿no? Siempre queremos robarle la gloria de Dios.
Y todos nosotros quisiéramos un día pararnos en el cielo y decir, aquí estoy porque lo logré. ¿Y la Biblia qué dice? Nada. No puedes hacer nada para salvarte. Lo único que puedes hacer para salvarte es reconocer tu pecado e ir al mediador, a Cristo. Cualquier intento tuyo por salvarte es como el pataleo de alguien que se está ahogando. Lo hunde más. Sola gracia. Entonces se levanta contra el mérito humano y nos humilla. El verdadero mensaje bíblico humilla al hombre. Le dice al hombre, eres pecador. No puedes hacer nada para ser salvo. Lo único que puedes hacer es extender tus manos vacías y recibir el don de la gracia de Dios. Dependemos total y absolutamente de Dios para nuestra salvación. Pero hermanos y amigos, escúchenme. Esta es una verdad maravillosa porque precisamente hace que la salvación sea real. No posible, sino real. En cualquier sistema donde la base de la salvación es el mérito humano, el resultado va a ser inseguridad total. Porque el hombre caído no puede salvarse a sí mismo, porque el hombre caído no puede hacer nada para obtener la salvación, porque de nosotros no proviene nada bueno. Dígame qué seguridad puede tener aquel que le dicen que tiene que esforzarse para la salvación, que tiene que portarse bien, que tiene que cumplir los mandamientos para ser salvo. ¿Qué seguridad puede brotar de eso? Hoy que te portaste bien te sientes salvo. Mañana que pecaste te sientes en el infierno. Aquel que descansa en sus méritos para la salvación entonces está en una montaña rusa que nunca le va a dar seguridad de salvación. Pero si el hombre es salvo por medio de la obra exclusiva de Dios, gracias a la obra perfecta de Jesucristo, por medio de la fe, por la gracia, entonces ahí hay un lugar de seguridad para nosotros. Y cuando dudemos de nuestra salvación, porque esas dudas vienen, volteamos a mirar a Cristo y abrazamos la gracia de Dios y decimos, Dios, gracias, porque no depende de mí. Si dependiera de mí, ya he hecho 10.000 millones de méritos para estar en el infierno. De manera que solo por gracia significa que la salvación es un regalo que recibimos con las manos vacías de parte de Dios. No hicimos nada para merecerlo. La Biblia lo afirma en el siguiente lenguaje: no por ser vosotros, le dice Dios a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 7 y 8. O como dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿No es el único refugio para nosotros como pecadores? Que Dios nos ame por pura gracia. ¿Qué vio en nosotros para salvarnos? Pecado. O sea, fue pura gracia. O como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el signo inequívoco de la ortodoxia reformada es la afirmación de la salvación solo por gracia. Y el signo inequívoco de la heterodoxia, es decir, de una secta, es añadir de algún modo el mérito humano a la salvación. Y terminamos con el soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. ¿No es la consecuencia necesaria de todo lo que dijimos?
No es la consecuencia necesaria de la sola escritura, del solo Cristo, del solo por la fe, y es solo por la gracia. ¿Hacia dónde nos llevan estas preciosas y maravillosas doctrinas reformadas? Nos llevan a lo que les dije antes, a humillar al hombre y a darle la gloria solamente a Dios. Esta última solo a Dios la gloria. No solo es la consecuencia de las otras cuatro, sino que seguramente es la base de las otras cuatro. Es decir, ¿qué motivó en el fondo a los reformadores a levantar estas doctrinas y defenderlas de la manera que lo hicieron? La convicción de que en la salvación la gloria solo se la puede llevar Dios. No una iglesia, no una institución humana, no el hombre. Tanto la Biblia como la salvación, las dos, la Biblia y la salvación, son provisiones de la gracia divina. Tanto el mediador, Cristo, como la fe son dones de la gracia de Dios. ¿Notan? ¿Por qué nos dio la palabra? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Por gracia. Este es un regalo de la gracia de Dios, no lo menosprecies. Dios no está obligado a revelarse a nosotros en su palabra. Es un don de la gracia. ¿Por qué nos dio a Cristo? ¿Lo merecíamos? ¿No fue por la gracia? ¿Por qué Dios nos dio fe para ser salvos? Lo leímos en Efesios. Es un don de la gracia de Dios. Todo es por gracia. Y si es por gracia, entonces, ¿qué le corresponde al hombre? ¿Hay algo para el hombre acá? Sí. Dos cosas. Primera, disfrutar de la salvación. Somos simplemente receptores de la salvación. Pero en segundo lugar, darle toda la gloria a Dios. Únicamente debemos dar gloria al Dios maravilloso que proveyó tan gran salvación. Terminemos leyendo 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, vea la conclusión de Pablo, por tanto, si esta salvación es así, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.